Y luego vamos con el nombre y la fecha que ayer soltaba José Félix Díaz en el canal de Rubén Martín sobre el famoso tercer galáctico y según él es el principal precisamente para que el Real Madrid vaya a por él. Y os voy a compartir la transcripción que ha hecho Defensa Central y que dice si es Lenny Yoro es el principal. Hablamos de una operación donde para el mes de mayo se volverá a la carga. O sea, lo que quiere decir que de momento no ha habido nada o no se ha continuado nada. Él termina contrato igual que Davis por el 2025. Recordemos que tiene 18 años y que en Francia con 16 solo se pueden firmar contratos por 3 años. Es un nombre apuntado. Así empezaba en el canal de Twitch de Rubén Martín, el periodista. ¿Pueden llegar todos los fichajes a esta plantilla? Continuaba. Al Madrid le da para Lloro, Davis, Hendrik y Mbappé. Mucho le da. Ya sé por dónde vendrán los tiros, pero yo de momento de ventas me dicen que el club no venderá a nadie. Queda mucho tiempo hasta el 30 de agosto. Yo os digo que sí, de momento el club no venderá a nadie, pero como se presente un equipo de la Premier con pasta por 100 millones por Rodrigo, con ciento y pico por no sé quién, os digo que el Madrid se abre a vender. Esto son palabras mías, ¿vale? Enmarcarlas. Hay que encajar las piezas que vienen y ver cómo siguen los hilos. Si ves un ambiente contrario a tus intenciones, todo puede cambiar. En el centro del campo no habrá salidas. Veremos qué ocurre con Nacho. Y punto. Y de momento lo dejo en Nacho. Pero yo os amplío, os digo Modric, os digo Ceballos, os digo Güler, os digo Rodrigo si efectivamente llega una buena oferta. Y os digo incluso Mendy si llega una buena oferta. O sea que cuidado con esto, no aseveremos tanto. José Félix, lógicamente, él nos transmite lo que le dice el club, obviamente, la información que saca, pero elucubrando un poco, tampoco es tan difícil pensar que efectivamente cuando se fueron Casemiro, cuando se fue Varane, o cuando se fue Varane, no había rumores, ni siquiera idea de que se fueran. Y se fueron, ¿vale? Así que solo tened eso en cuenta para ver lo que pasa en verano. Otro jugador del que se ha rumoreado mucho acerca de si podría estar conectado con un futuro a corto plazo en el Real Madrid es Florian Wirtz. Y sabéis que ese rumor se lanzó precisamente porque dicen que Adidas estaría interesada en que fichara por ser jugador suyo y venir al Real Madrid, que es equipo suyo. Entonces lo que ha ocurrido es que su padre, que además es agente también, su agente ha roto su silencio con respecto a los rumores o a las informaciones que venían a decir que el jugador podría venir al Real Madrid y salir del Leverkusen. Pues bien, os leo. Decía el padre, Florian tiene contrato en Leverkusen hasta 2027. Ese será también aproximadamente el tiempo que pasará en Leverkusen. Deberíamos esperar los próximos 2 años y luego veremos hacia dónde lleva el camino, expresó el representante y padre del alemán Kolnerstadt Anzeiger, que bueno, que de alguna manera el jugador todavía tiene contrato hasta 2027 y en un principio la idea es continuar ahí, es continuar en el Bayer Leverkusen y es de alguna manera el objetivo que tienen de momento. A ver, yo entiendo que además, tal y como está el ataque del Real Madrid, el padre de Florian Wirtz lo primero que le va a recomendar al hijo es que no se meta en berenjenales. ¿Por qué? Pues porque tú ahora mismo vienes al Real Madrid y las posibilidades de que te quedes en el banquillo son tan elevadísimas que no te va a merecer la pena. Estamos casi a punto de descartar ya que Güler pueda ser jugador del primer equipo y se está mirando incluso una cesión. ¿Cómo vas a venir tú, por mucho que hayas jugado en el Bayer Leverkusen, y pretender que el Real Madrid te ponga de titular? Es prácticamente imposible, porque viene Mbappé, viene Hendrik, está Rodrigo, está Vinicius, está Brahim, o sea, es prácticamente imposible. Entonces yo creo que el padre de Florian Wirtz de alguna manera tiene la visión de alguna manera analítica suficiente como para decir no debes estar ahí porque esto te va a perjudicar, así que mejor no estés. Y yo creo que es lo que debe hacer, porque aunque pueda ser un buen jugador, honestamente creo que no tendría ninguna oportunidad de jugar en el Real Madrid. Lo siento mucho, pero es la verdad. Y que el Real Madrid tiene ofertas por jugadores para que les estuvieran llamando todos los días, creo que no es secreto para nadie. Pero claro, cuando ya son los mejores gigantes de la Premier los que llaman a Florentino para decir queremos a Ferland Mendy, pues aquí la situación se complica. ¿Por qué? Porque no es solamente que a lo mejor puedas dar un auténtico sartenazo esta temporada, porque ya que te llaman podrías apretar precisamente el precio y sacar una buena pasta por este jugador, pero es que además Ferland Mendy es un jugador con el que Ancelotti cuenta. Claro, ¿cuál es el problema? Que el Madrid, por el contrario, se lo quiere quitar de encima desde hace mucho tiempo por el tema de las lesiones y la edad que tiene, y sobre todo porque viene Alphonso Davies. Pero sí que es verdad que podría aprovechar, en el caso de que no se lo quiera quedar, para pedir
como dicen aquí, unos 50 millones de euros. Pero lo que está claro es que todos los clubes o los más grandes de la Premier quieren a Ferland Mendy. ¿Por qué será? Pues porque es un jugador que al final es un muy buen jugador, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. O sea, Ferland Mendy no me puedes decir que no es una auténtica roca defensivamente. Creo que es un jugador sinceramente menospreciado e infravalorado, porque mucha gente está siempre con el tema del ataque y tal y cual, pero luego no valora lo que es de hecho su posición en sí, que es la de lateral izquierdo. Pero como el madridismo siempre tiene en cuenta a Roberto Carlos, a Marcelo, incluso a Gordillo, que han sido más carrileros, incluso en ataque desbordaban, pues claro, tenemos siempre esa mentalidad de ataque, pero es que para mí es un jugador que defensivamente te hace mucho y muy bien, y lógicamente no es un jugador del que te puedas desprender así como así. Lo que ocurre es que al final el tema de las lesiones y la disponibilidad pues también cuenta y es importante. Entonces cuando el jugador se lesiona y se pierde para varias semanas, yo entiendo que eso joroba mucho y que al final, si tienes la oportunidad de vender por 50 millones, pues lógicamente se tiene que vender o tiene que ser vendido, puesto que el jugador en definitiva prácticamente ha sido amortizado, en mi opinión. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con Ferland Mendy. Para mí un pedazo de crack, pero que, como digo, puede ser objeto de venta por parte del Real Madrid. En cualquier caso va a haber que estar muy atentos a todo, porque el mercado es impredecible y lo que pueda pasar ya no lo sé, pero a mí me daría mucha pena que se fuera. Tal y como está el panorama, lo cierto es que según están las cosas, una de las mejores noticias que te puedes llevar, sobre todo de la entrevista de Tebas y sobre todo de los planes que tiene, es ni más ni menos que en un principio no nos toque las narices con Kylian Mbappé. Y efectivamente, como hemos comentado antes, Tebas confirmó ayer en esta entrevista que no va a mirar el sueldo de Kylian Mbappé, porque lo primero, no cree que en el Real Madrid vaya a cobrar lo que cobraba en el Paris Saint-Germain, y segundo porque el Real Madrid ha cumplido con absolutamente todas las necesidades financieras. Decía, el Real Madrid es un club que ha venido ganando una media de 30 millones de euros anuales durante los últimos 10 años como mínimo. No sé lo que le van a pagar a Kylian, pero sabiendo cómo es el Real Madrid, conociendo su política económica de fichajes, no va a tener problema. Hay que pensar que el Real Madrid, además, y aquí me meto en algo que no me corresponde porque no soy el gestor, se ha quitado dos grandes cargas salariales, que eran Eden Hazard y Gareth Bale, por el que pagó 100 millones, tal y cual. Dice, eso sí, ha incorporado jugadores. Dice, eran dos masas salariales elevadísimas. Ha incorporado jugadores que la inversión no ha sido tan elevada, y aparte es un club que ha tenido beneficiados. Ha sido muy bien gestionado y no perdió dinero durante la pandemia, porque consiguió una importante reducción de salario de los jugadores y puede fichar a Kylian Mbappé. No sé lo que le van a pagar, porque además no creo que vaya a ser lo mismo que en el PSG. Además, al que tiene beneficios no podemos limitarlo. Bueno, las palabras de Tebas creo que hablan por sí solas, en el sentido de que el Madrid está tan sumamente bien gestionado que no va a hacer falta ni espiar, ni investigar, ni analizar el fichaje de Kylian Mbappé, porque cumple con todas las necesidades y no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Así que de verdad yo me alegro mucho, porque no vas a tener a Tebas mordiéndote o soplándote en la nuca por el tipo de fichaje que has hecho, que si para acá, para allá, todo este tipo de basuras. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Tebas, vamos a ver qué pasa con Mbappé, pero no va a haber problema. Y luego hay cosas con las que simplemente pues te tienes que reír o tomártelas a guasa. Porque dime tú a mí, ¿cómo te vas a creer que el Atlético de Madrid le quiera quitar ni más ni menos que a Leny Yoro al Real Madrid? Y que efectivamente, según la cadena SER, como comentan por aquí, el equipo de Simeone esté interesado en fichar al jugador francés, que es un jugador que, teniendo la posibilidad de venir al Real Madrid, ni de coña se va a ir al Atlético de Madrid, que encima recientemente ha sido arrasado literalmente por el Athletic de Bilbao y eliminado de manera flagrante de la Copa del Rey. Se va a quedar con un nadaplete de los que hacen historia. Bueno, el asunto es que al final Leny Yoro pues obviamente puede tener la posibilidad de elegir al Real Madrid y obviamente no va a elegir al Atlético de Madrid. Eso es como si tú a Leny Yoro ahora le dices que a dónde quiere irse, al Barça o al Real Madrid. Ahora mismo el Real Madrid está en una situación, vamos a volver a decirlo, reputacional, que no tiene comparativa alguna con absolutamente ningún club de ningún sitio. Entonces, cuando la gente tiene la posibilidad de venir al Real Madrid, obviamente tú lo que no vas a hacer es irte a un FC Barcelona o a un Atlético de Madrid, que lógicamente no tienen ningún tipo de futuro a nivel de títulos, a nivel de prestigio, a nivel de gestión y a nivel de prácticamente nada. Entonces sería estúpido pensar que el Atlético de Madrid puede tener alguna posibilidad con un jugador que tiene al Real Madrid como alternativa. Eso no va a ocurrir, no va a pasar, y yo veo prácticamente imposible que así suceda, ¿vale? Así que bueno, pues en este sentido yo creo que el chiste se cuenta solo, que al final nos tenemos que reír y tomárnoslo un poco a guasa, porque la vida
también hay que tomársela un poco a risa de vez en cuando, y se conoce que en el Atlético de Madrid, después de perder 3-0, son bastante expertos en esto, precisamente porque desde luego lo que les ha pasado en la semifinal de la Copa del Rey es para enmarcar, y sinceramente espero que tomen buena nota porque tienen mucho trabajo por delante por hacer, y desde luego no es precisamente ir al mercado de fichajes a quitarle los fichajes al Real Madrid. En este sentido, esto no creo que vaya a pasar, ni siquiera creo que debiera pasar por el bien del Atlético de Madrid. Luego además, lo comentaron ayer también, pero no por ello es menos mejor noticia. Y lo voy a compartir con vosotros porque a mí efectivamente también me hace ilusión, teniendo en cuenta que efectivamente se adelanta la llegada de Endrick al Bernabéu. Estamos hablando de que Endrick viene convocado con la canariña, con la selección, y va a jugar frente a España en el Santiago Bernabéu. Y como digo, como veis aquí, Endrick está convocado, así como Vinicius Junior y Rodrigo, que también estarán en el Santiago Bernabéu. Así que bueno, pues lógicamente va a ser un momento... por cierto, también va a estar Jan Couto, ¿vale? Jan Couto ha ido convocado con la selección de Brasil. Bueno, el asunto es que va a ser un momento único, teniendo en cuenta que va a ser pues como un anticipo de lo que vamos a ver con Endrick ya vistiendo la camiseta del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero ver a Endrick en el Santiago Bernabéu, lógicamente va a ser una emoción terrible. Lo primero para él, que por primera vez se va a vestir de corto y seguramente tenga minutos para jugar en el que va a ser su nuevo estadio. Y lo segundo también para la afición madridista, que tiene muchas ganas ya de ver al jugador, a Endrick, ni más ni menos que vistiendo la camiseta de nuestro equipo precisamente en el estadio Santiago Bernabéu, en el nuevo y remozado estadio Santiago Bernabéu. Como digo, paciencia, porque este partido será disputado a finales de este mes, el 26 de marzo, lo cual es una buena noticia, porque tampoco queda tanto, quedan un par de semanas, y en ese sentido pues yo me alegro que efectivamente él tenga la oportunidad de estar convocado y seguramente, como digo, vaya a tener minutos. Así, bueno, pues tendrá la oportunidad, aunque no es representativo, pero de tener sensaciones, vibraciones, decir, hostia, esta es mi nueva casa, es mi nuevo hogar y me tengo que acostumbrar a jugar aquí, lo cual yo creo que va a ser no un proceso fácil para él tampoco, pero sí que va a ser pues una buena toma de contacto para ver cómo desenvuelve y por primera vez tener la posibilidad de ver a un chaval que es espectacular, que es jovencísimo y que es una auténtica fiera. Así que yo estoy seguro de que lo va a hacer muy bien. Ojalá, como digo, que le den la posibilidad de estar ahí para que la gente que quiera ver el partido pueda disfrutar lógicamente de ese emocionante encuentro y ver a Endrick por primera vez. Por cierto que con respecto a lo que puede ser el futuro de Erling Haaland, ayer un tuitero que conoceréis bien, es la cuenta de Icelandic, nos recordó que se viene un juicio, no sumarísimo, pero sí un juicio muy importante contra ni más ni menos que el Manchester City, que es a finales de este año y que podría dar con muchos jugadores del City en desbandada, es decir, que muchos jugadores del City prefirieran ni más ni menos que marcharse antes que continuar. Decían, el Real Madrid están muy expectantes por lo que pueda suceder con el juicio al Manchester City. Efectivamente, lógicamente es una situación que tienen en cuenta. Por ejemplo, ayer, cuando Mario Barri nos decía, cuidado que alguien del entorno del Real Madrid se ha reunido con Mitchell, alguien del entorno de Mitchell se ha reunido con el Real Madrid, es precisamente porque los clubes planifican a largo plazo también, a corto, a medio y a largo. Dice, previsto para el último trimestre del año puede suponer un terremoto en el fútbol. Efectivamente, el Madrid y todos los clubes grandes tienen que tener pendiente o en cuenta o señalar en el calendario lo que puede ocurrir con el City, porque si efectivamente hay caída del gigante, lo siguiente que va a pasar es que muchos jugadores se van a querer ir y el Madrid va a monitorear todas las situaciones que pudieran darse, en el sentido de que si al final se te pueden venir jugadores tremendamente interesantes, pues lógicamente vas a tener que estar precisamente ahí para contrarrestar y para darle a entender de alguna manera que quieres o puedes estar interesado en sus servicios. Y en este sentido, pues al madridismo le gusta porque absolutamente cualquier rumor que vincule a Haaland con el Real Madrid va a ser escuchado. Y a mí me alegra mucho poder decirlo porque al final podría ser incluso un jugador que se viera desvinculado del City a nivel, por ejemplo, legal y que el Real Madrid no tuviera que pagar una cantidad bárbara por él, mucho menos de lo que se dice, porque el City habría caído en una trampa financiera, en una trampa legal que permitiría a los jugadores salir o libres o casi libres. Así que efectivamente vamos a estar muy atentos porque esto puede ser algo muy muy interesante para el equipo blanco.